Muy bien, doctora. Aquí espera en la expectativa. Bueno, no, tranquila. No te preocupes. ¿Será que nos puedes compartir, por favor, por pantalla la presentación? Sí, claro. La presentación y tranquila, o sea, su merced tranquila sin ninguna dificultad. Bueno, muchas gracias, doctor. Te escuchamos. Sí, muy buenas tardes a ustedes allá y acá, todos mis compañeros que están esperando. Perdón, ¿quién va a grabar? ¿Quién va a grabar? Ya estamos grabando, doctor. Listo, bueno, arranque. Bueno, ¿ya me lo vi? Ya. Sí, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctor. Aquí en la expectativa para hacer la sustentación de mi trabajo de investigación, de trabajo de grado, de la especialización en pedagogía de aprendizaje autónomo, la educación para la paz y no la violencia como elemento motivante para una óptima convivencia de los estudiantes del grado quinto de la institución educativa Nuevo Horizonte de la ciudad de Cartagena. Hoy 4 de junio. Mi definición del problema del trabajo de investigación viene enfocado a la transición de educación media, o sea, en niños que realmente están culminando la educación primaria. Perdón, María Gladys, hay mucha bulla allá y allá a mí se me fue la presentación y hay mucha bulla allá. Aquí no hay bulla, profe. Estamos en un salón apartado, no tenemos Es allá. ruido, no Entonces sé. toca cerrar algún micrófono porque escucho mucha bulla mientras tanto. Apenas estamos preparación. Sería, no, aquí no es, doc. Revisemos en otra La presentación no la veo yo. no le alcanza a llegar a la presentación. Pues David, ¿me puede colaborar, por favor? Nosotros no tenemos nadie que nos haga ruido, apenas el ingeniero que nos está asociando con la tecnología. Ya, un momento. Sí, voy a bajar por ruido. Los niños. Había mucho ruido. Buenas tardes, ¿me confirman si ven la presentación? Sí, señor, ya estamos viendo y el sonido ya mejoró un poquito. Listo. Preguntémosle a la doctora Gloria si está viendo que es la jurado. Doctora Gloria, ¿nos puedes confirmar si estás viendo la presentación? Doctora Gloria. Aló, sí, señor, te escucho. Sí, estoy viendo la presentación. Ok, entonces ahí sigue la estudiante Gladys con su sustentación. Gracias. La definición del problema de mi investigación viene a ser en 4 puntos. Se basó en la transición a la educación media para los niños de la básica primaria del Instituto Educativo Nuevo Horizonte. Este se da de que los niños están terminando la primaria y va a dar el paso base para pasar a otro grado más, o sea, la secundaria. La secundaria, sí, para ellos ya tienen que tener unas bases muy fortalecidas en ese nuevo cambio, ¿sí? Porque ir a otra institución, a otro nivel, pues para ellos va a ser cosas difíciles para someterse a esos cambios. Entonces, en los entornos escolares, para que ellos tengan los entornos escolares allá, cuando lleguen a esos colegios, tener unas fortalezas y realmente llevarlas allá, donde llega a esa situación, a enfrentarse a esos nuevos cambios, nuevos retos para ellos. Entonces, los niños los estamos preparando para que ellos tengan bases y lleguen bien preparados a ese cambio. Entonces, venimos a la práctica de crianza que ellos han tenido con sus padres o los progenitores o la familia con que ellos viven. Realmente son personas de escasos recursos, ¿sí? Entonces los valores no son vistos en ellos. Prácticas de crianza que realmente no han tenido esos niños, donde se les ha vulnerado esos derechos de tener una sana convivencia para que ellos convivan con los demás.
Se dan en esos casos otro factor, que es la violencia física y verbal que se ha observado en ellos, que realmente la llevan a la institución educativa y por medio de esos comportamientos se dan cosas que realmente es desagradable entre ellos mismos, ¿sí? Las peleas, las malas palabras, los insultos, las agresiones, todo eso lo conlleva a que ellos tengan un ambiente que le interrumpa su educación y realmente lo llevan a serios problemas psicológicos que también le puede causar a ellos. ¿Sí? Entonces, para eso está la educación para la paz, para que tenga una sana convivencia, porque sí, se trata de hacer, fortalecerla a ellos ahí, a través de esa educación, a los niños y a ese conocimiento. Bueno. El objetivo general que me lleva a esta investigación, para mi trabajo de investigación, fue promover la sana convivencia de los niños y niñas a partir de unas estrategias basadas en la educación para la paz. Es bien hacer en 3 pasos, ¿sí? Los objetivos que son generales. Sobre esos pasos viene a hacer mi investigación. El primer paso fue determinar los factores que conllevan a la práctica del matoneo, o sea, las prácticas dañinas que se viven en ese entorno, cómo las cómo se tienen que llevar. Entonces ya el segundo paso viene a ser la caracterización, a los tipos de violencias que hay, que se desarrollaron allá en ese contexto de que estuve yo haciendo las prácticas y vi todas 3 clases de violencia, agresión de ellos mismos, ¿sí? Entonces, ahí tengo que mirar con qué la voy a solucionar, qué estrategias tengo que llevarle a ese niño, a ese establecimiento, a esa aula, para que ellos mejoren el mejor comportamiento y llevarle esas herramientas de un nuevo aprendizaje, ¿sí? A través de la didáctica, la pedagogía, todo eso va incluido ahí, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo. La línea de investigación de mi trabajo de investigación se vino a enfocar en la pedagogía didáctica currícula. ¿Por qué currícula didáctica? Porque realmente a través de la didáctica dice que nosotros enseñamos como psicólogos, como pedagogos, que esa didáctica es para que ellos tengan una asimilación de conocimientos y tenga una mentalidad que lo conlleve a ejercer nuevas estrategias y que los escoles y que tengan eso se da en los escenarios y modelos de aprendizaje en los entornos escolares. Los currículos pueden ser de ellos, de esas escuelas, de esa educación que tienen ellos, currículos anteriores que realmente tienen que reforzarse más para que ellos tengan ese cambio, ¿sí? Y lleguen nuevos aprendizajes nuevos y frescos para aplicar las nuevas didácticas pedagógicas ahí al conocimiento de los niños. El marco teórico de mi investigación es de la educación para la paz y no la violencia. Sí, la educación es todo prima para nosotros ser personas, para ser nosotros esa educación, es el nuevo crecer de nosotros, de forjarnos nuevos conocimientos. ¿Para qué? Para nosotros relacionarnos tanto social, cultural y todo ese medio que nos movemos, tener una sana convivencia. Según este teórico Arboleda, Diz y Herrera, que plantea que la educación para la paz, entre otros aspectos, promueve las relaciones justas de tolerancia, inclusión, mediación, respeto, inclusión con mediación y respeto por los derechos humanos, aspectos de vital importancia. Sabe que recalca los aspectos humanos, los derechos humanos, que es más relevante para generar la conciencia de los niños, ¿sí? O sea, se les base a eso, a ellos que realmente no conocen nada de eso. El otro autor, Galtung, dice que ha advertido que la educación para la paz enfatiza la necesidad de mejorar el contexto de todos los conflictos o violentos que hay y consecuencias se requiere ser intervenidos
para fomentar una cultura de no a la violencia. O sea, que tenemos que resaltar que es una necesidad para esos niños, para esas personas, mejorar su contexto de conflictos a la no violencia. El marco teórico de la investigación es según Berkowski, dice que la teoría de la agresión señala señales de ambiente, o sea, el ambiente como la escuela y diversas alteraciones que están planteadas, detonantes para que la frustración trascienda. O sea, dice que puede ser el medio donde está la persona, hace que los niños trasciendan también a esas actitudes de todas esas frustraciones y llevarlos a su vida personal. Entonces, sabe decir todo eso, este autor. Y según Banduras me dice que la teoría del aprendizaje social plantea que el comportamiento agresivo de los niños y niñas también son representaciones agresivas de los niños, ¿sí? En el entorno escolar, en el hogar, donde se relaciona. También tiene y afecta las emociones a estos, conduciéndolos a malos comportamientos, ¿sí? De agresividad, exteriorizando los sentimientos de frustración, o sea, como la rabia, como la ira, todo eso lo lleva a hacer todo cosas de violencia. Según el autor Ralpher, establece que las agresiones corresponden a una necesidad de hacer daño al otro físico o psicológica. O sea, cuando tú le das un puño al otro le responde, entonces son como esos choques que realmente responden, ¿sí? Por el mismo ambiente que están. Entonces también hace que la violencia se dé, la agresividad, todos los factores que influyen en el mal comportamiento. Para Dollar, dice que el comportamiento agresivo representa sentimiento y frustraciones, ¿sí? Lo mismo que decía ahorita, producto de una mala convivencia, porque realmente sí, si el papá o la mamá o esa familia tiene ese comportamiento, pues los niños van a asimilar ese conocimiento y transmitirlo allá al medio, allá no está en la educación, llevarlos con otros compañeros, ¿sí? Entonces, la otra sería de lograr una evidencia de conductas agresivas que manifiesten los menores conforme a la tipología que dice Ruller. Ruller dice que es evidenciar la conducta de agresión hacia los menores, ¿cierto? Esa tipografía pues viene a ser la física, la verbal y la psicológica, según dice este señor Ruller, que realmente se representa. Entonces eso es lo que me aclara también, de que estos tipos de violencia son las que se dan allá en el entorno escolar. Le quedan 10 minutos de sustentación, le quedan 10 minutos. Voy a hacerle rápido. El Lago dice que la principal modelo de esto fue el comportamiento de los menores, que realmente es difícil las relaciones entre ellos, las interacciones entre ellos, o sea, entre compañeros, no hay buenas relaciones familiares ni entre ellos mismos, por favor. El marco teórico, según el Matoneo, dice que corresponde a un círculo vicioso donde hay una violencia del agresor que provoca y abusa en forma reiterada a una víctima. O sea, el agresor es el que provoca y el otro es el victimario, ¿cierto? Entonces pasa que realmente Onierra dice eso, defiende que la vulnerada resulta victimizada con las secuelas que realmente le trae, o sea, le proporcionan cosas en su salud, físicamente y psicológica, o sea, le conlleva a esas causas. Los aspectos metodológicos, está enfocada en una cualitativo, permitió reflexionar y analizar las problemáticas sociales referente al acoso escolar de la institución Nuevo Horizonte, determinar los factores que ocasionan ese tipo de comportamiento, ¿cierto? Yo fui allá, me observé, vi todo eso, recogí la información, analicé, todo eso me llevó a que este tipo de investigación fuera así, y también la investigación acción participativa, donde yo me involucré con ellos y estuve participando directamente con ellos, ¿cierto? Entonces, para recoger todos esos análisis de información para llevar a mi conocimiento y a mi investigación. Aspecto metodológico. La población muestra fueron de 819 estudiantes, de niños de 9 a 13 años, de estrato 1, 2 y 3, de 0, 1, 2 y 3,
de esa concentración. Fueron 4 sedes de instituciones: la Nueva Horizonte, el Puerto Monví, Puerto Montero, Atanasio Girardot y la Nueva Horizonte. La población muestra fueron todas las concentraciones que le digo, y fueron 5 docentes que me dieron un informe y estuvieron compartiendo con ellos. Fue todo lo que, mi información del aspecto metodológico. La entrevista que le apliqué a ellos, tanto a los docentes como a los niños, fueron caracterizaciones que ellos tuvieron, donde yo pude recoger más información de ellos. O sea, ellos me dijeron con quién vive, cómo era el padre, cómo era la madre, qué hacía, qué no hacía, y sí, sus edades, qué estudio, nivel de estudio tenían y cuáles eran sus empleos. Todo eso es lo que ellos me decían. Entonces, todo eso quedó plasmado en mi entrevista con ellos. Entonces, el contacto con ellos. Información. Entrevista al estudiante. Sí, lo familiar. En eso vi que los padres también eran padres que tenían frustración, de mal comportamiento, actitudes eran agresivas, manifestadas para los niños. Había en la entrevista estudiantes tipo de violencia. Había tipos de violencia física, verbal y psicológica, todas las 3, con la física, con peleas, con sacadilla de puñetazos, la verbal con palabras, insultos, y la psicológica sobre nombres y cosas que dañan sus elementos personales. Las causas fueron, esa entrevista fue, que puede ser, las causas que más motivadas eran las faltas de crianza, los estilos de padres permisivos y las redes sociales, que también son transmitoras de cosas nocivas, influencia de los medios de comunicación. Todo eso ayuda a que fluya la mala convivencia y la violencia. Consecuencias. Las consecuencias fueron de que la convivencia los daños que tuvieron físicos fueron leves, no fueron tan extremadamente, los niños a más cosas mayores, fueron bajos rendimientos, que no, sí, porque ellos de ese extractor de la violencia quita que los niños den a la educación más atención, desatención de los niños de clase, y que tenga una sana convivencia para que ellos cambien su mejor compartir. Los de la discusión, que el matoneo en esta investigación dentro del contexto escolar representa una expresión de violencia que se encuentra relacionada directa al establecimiento, según la media dice, para quien corresponde, es un círculo vicioso, que hay una violencia, el agresor provoca abusos, formas de reiterar a la víctima, que no tiene forma de cómo defenderse para vulnerar sus derechos y ser victimizado. En estado a nivel físico, mental y psicológico. El núcleo familiar en entorno social, escolar, medios de comunicación, en factores de crianza y modelos educativos paternos, permisivos, en que tuvieron la familia, defendiendo mal comportamiento y actitudes. Todo eso ayuda a que los niños no tengan un buen desarrollo en su... Se acabó el tiempo. Ay, doctor, también la pido. Me faltó tiempo para hablar más. Ay, ¿faltó? La bandura. Faltaron 2. Las conclusiones. Sí, la pérdida de estas conclusiones. La pérdida de vínculo familiar se vio en esas conclusiones, que realmente fueron padres funcionales que no tenían tiempo con los niños, andaban los niños todos así, a cargo de nadie. Agresiones físicas se logró detectar allá, que hubo pelea, golpes, cosas así, insultos. En esa educación, la educación para los niños también no violencia, sobre que una herramienta que yo tenía que implementar para que los niños incentiven el conocimiento y que realmente tengan esos conocimientos bien fortalecidos y que tengan unas buenas relaciones. Incentivar a los niños con los lúdicos, con los juegos, con todas las estrategias, con los talleres que apliqué, para que ellos tuvieran un nuevo conocimiento y que realmente desarrollaran nuevas estrategias y que se aprendiera lo que tenían, de estas cosas que tenían que no les servían, para cosas nuevas que le van a servir en su vida. Entonces, todo ese cambio se le dio a los niños con nuevas estrategias. Las transversalidades del proceso fue educativo, de que las actividades y los padres tienen que estar comprometidos para que ese cambio se dé, y las instituciones educativas también, y todos los entes fundamentales. Gracias por su atención. Ha sido un placer aquí en este reto. Listo. Que realmente... Muchas gracias, compañera. Pues la felicito por su exposición. Ahora escuchamos las preguntas o sugerencias de nuestra jurado. Bueno, sí, señor. Gracias, doctor. ¿Cómo estás, María Gladys? ¿Cómo te sientes ahora? Muy bien, me faltó de tiempo para hablar más, porque uno puede ser un poquito el tiempo que le pasa volando. Sí.
Ok, mira, María Gladys, yo quiero que, aparte, bueno, sin ánimo de ir a hacer ningún tipo de comentario negativo, para mí es un tema muy importante. Actualmente, pues, si nos damos cuenta, es la base de la formación, del proceso de formación de los jóvenes, de los adultos, de todas las personas que nos saben rodear a nosotros. Es más, estamos hablando de futuras familias. Todo lo que tenga que ver con este acompañamiento, con este sentido de pertenencia en la... ¿Tú eres docente? Por ahora no. Sí, estuve en tiempo, por ahora no. ¿Cuál es tu profesión, tu pregrado? De especialización para el desarrollo de aprendizaje autónomo. No, el pregrado. No, el pregrado. Psicóloga. Psicóloga, perdón. Eres psicóloga, ok. Y ustedes son una de los entes que más recibe esta clase de problemas, ¿no? Sí, la intervención. Son los que... ¿Me estás escuchando? Sí, señora, la escucho bien. Ok, son una de las personas que más de pronto los docentes acuden a llevar los problemas convivenciales. Y son ustedes los que tienen que de alguna otra manera empezar a interferir y a buscar soluciones frente a toda esta cantidad de problemas que se vienen. Sí, señora. Me pareció pertinente. La verdad, considero que es un tema que se puede llevar más allá. Me parece importantísimo incluir la familia en este proceso. Los padres de familia son fundamentales. Claro. Démonos cuenta que los estudiantes demuestran en sus colegios lo que vivencian en sus casas, en sus hogares. Sí, señora. El acompañamiento que se haga. Entonces, ¿tuviste algo que trabajar con padres de familia frente a esto? Sí, señora. Acompañar con los padres de familia, sí, comprometerlos. Pero ¿trabajaste algo frente al marco teórico del acompañamiento de los padres de familia? Sí, nosotros con la psicóloga hicimos unos talleres para que ellos realmente tuvieran conciencia de que de verdad los niños tienen que ser mejor orientados. Si ellos cambiaban de conciencia de ver las cosas no como las traen, sino de reforzarles sus nuevos los principios, sus valores, las pautas de crianza de ellos también, porque son personas que realmente no las tienen. No las tienen. Entonces, ¿cómo la va a aplicar a un niño de estos pequeños? Porque ellos no la tienen, no la conocen a veces. Entonces, toca uno reforzarle a ellos en eso. Ok, y algo que también me pareció importante y es el uso de las redes sociales. Sí, señora. Actualmente, por más de que tenemos ciertas indicaciones para abrir o para ser usuarios de una red, encontramos que la restricción es que es a partir de los 12 años, pero actualmente vemos que hay niños que a los 8 años, 9, 10 años ya tienen redes sociales. Eso es algo que también se tienen que empezar a trabajar, porque ellos todavía no tienen los conocimientos apropiados para hacer uso de estas herramientas. Entonces, cuando estamos hablando de un siglo XXI que nació y está creciendo en un auge como son las redes sociales, es muy importante tener esa relación o ese compromiso como formadores en que esos estudiantes realmente hagan un buen uso de esas herramientas. Sí, señora. Acompañarlos, que ellos los programas que vean sean de que le ayuden a la educación y que realmente los medios de comunicación también son unos transmisores de violencia. Entonces, mirar qué programas ven ellos y para qué les sirven, ¿sí? Como el padre o la persona que está a cargo de estar en ese contexto de mirarle qué hacen sus hijos. Para claro, ver. incentivarlos, incentivarlos a hacer un buen uso de las redes. De las redes sociales. Sí, señora, démonos cuenta que actualmente las redes sociales sirven como crecimiento intelectual, pero partiendo del uso de esas del uso que le demos, señora. Sí, eso me parece pertinente que de pronto lo sigamos trabajando, o sea, que este proyecto como tal no quede aquí, o sea, que no quede solamente por obtener un título. No, llevarlo a la práctica ya en nuestros entornos escolares. Sí, sino que siga, y que lo que ahí hablábamos, algo de transversalidad, que no sea solamente desde el área de psicología, ¿no? Que sea tomado en cuenta desde todas las áreas específicas del conocimiento. Y como te digo, que sean incluidos hasta las señoras de servicios generales, toda la comunidad educativa tiene que ver con el proceso de formación. Sí, comprometer a todo el ente gubernamental, educativo y los padres de familia para que realmente se apliquen esas medidas de
de que ellos lleguen a ese mejor desarrollo del conocimiento y que lo hagan en una vida más útil y que realmente para que ellos puedan crecer en una sociedad de buen comportamiento y que realmente tengan buenas relaciones interpersonales. Todo eso le conmueve que el niño conlleve esos conocimientos a futuras generaciones. Listo. Pues no sé si cómo quedamos con el profe Fernando. Pues estamos de una vez la nota o ya No. tú me dirás. Entonces, ¿me escuchan? Sí, señor, pues estamos. Bueno, entonces, pues ya nuevamente pues felicitar a la estudiante por su exposición. Su merced ahorita se desconecta del Skype mientras discutimos con la jurado la nota. Posteriormente la volvemos a llamar al Skype para que la jurado le socialice la nota. Lo siguiente, antes de que se desconecte, antes de que se me olvide. Su merced, una vez después de que ya se le dé la nota, su merced, el paso siguiente es tener en cuenta las indicaciones que le dio la jurado al proyecto, hacer las observaciones y las correcciones. Una vez realizado eso, su merced tiene que subir el proyecto al repositorio de la universidad, o sea, mandar el proyecto al repositorio y ya iniciar todo el proceso de graduación. Tiene que llenar pues el link, pedirle a su líder y decirle que usted ya envió, una vez yo le apruebe el proyecto en el repositorio, entonces usted tiene que solicitarle al líder de su especialización un link para hacer una autoevaluación y otro proceso que sigue. Entonces, pues yo quedo pendiente de que su merced suba con las correcciones que le dijo la jurado. Cuando ya esté listo el proyecto al repositorio, pues la idea es que desde el repositorio no vayan a devolvernos el proyecto. Entonces se desconecta y ahorita o sea, no se vaya a ir de ahí del centro, sino se desconecta del Skype mientras discutimos la nota con la jurada. Bueno, muchas gracias, doctor. Ya hablamos.